revelado, la impactante historia de una joven, hija del Chapo, que transformó su dolor en una lucha por la esperanza. Culiacán era un laberinto de risas, colores y recuerdos en cada esquina. Pero en el corazón de su barrio, Valeria sentía que las sombras de su apellido se cernían como nubes de tormenta. A sus 21 años, hija de un narcotraficante famoso, su vida era una danza entre el legado oscuro de su padre y el ardiente deseo de forjar un futuro diferente. En cada calle, el eco de las fiestas resonaba mezclado con el murmullo de historias de tragedias pasadas, y ella, con su mirada clara como el cielo, sabía que había una batalla interna que pelear. La música de las bandas locales en las fiestas del barrio llenaba el aire, pero su corazón se encogía al escuchar el nombre de su padre. Era un recordatorio cruel de lo que significaba pertenecer a su familia. Sin embargo, cada día, Valeria encontraba en su madre, una mujer fuerte que había aguantado más de lo que cualquier ser humano debería, y en sus 3 hermanos, la fuerza y el amor necesarios para levantarse. Ese amor era su combustible, la chispa que la animaba a soñar. Decidida a no dejarse consumir por el pasado, Valeria comenzó a organizar talleres educativos en el patio del barrio. Allí, chicos como ella empezaron a reunirse, rodeados de risas y libros, en una burbuja de esperanza y superación. El ambiente se transformó, el lugar se llenó de voces, de sueños, de un futuro que parecía brillar. Cada día la comunidad se unía más, pero en el fondo, Valeria sabía que el pasado siempre acechaba. Una tarde, cuando el sol se ponía, la tragedia golpeó su puerta. Su madre, quien había sido el pilar de su familia, sufrió una pérdida que la dejó desolada. El dolor como un mar de incertidumbre se metió a su hogar y la esperanza que había cultivado parecía tambalearse. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, el deseo de venganza burbujeaba en su interior, como un demonio susurrándole que el ciclo de odio debía continuar. Pero el amor por su madre y sus hermanos le gritaba que el perdón era el único camino hacia la paz. Mientras su comunidad permanecía en vela, observando su lucha interna, Valeria se dio cuenta de que su decisión afectaría no solo su vida, sino también el futuro de todos. ¿Seguiría el camino del rencor y perpetuaría la sombra de su padre, o sería capaz de romper cadenas y construir un legado de luz? Su corazón latía con fuerza, dividido entre la ira y el deseo de sanar, y las conversaciones de su pasado y la presión de sus amigos resonaban en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria se encontró en un cruce de caminos, donde el eco de su barrio la alentaba a encontrar sus propias respuestas. Con una decisión que podría cambiar todo, se dio cuenta de que podría ser la luz en la oscuridad. Con una mirada en los ojos y la determinación en el corazón, la historia de Valeria apenas comenzaba. Así que, ¿será capaz de levantarse y traer esperanza a su comunidad, o el legado oscuro la atrapará para siempre? La vida le presentaba un desafío que solo el tiempo revelaría. Valeria no podía dejar de pensar en lo que había perdido. La imagen de su madre, quebrada y ausente, llenaba cada rincón de su mente. Sin embargo, en medio de la desesperación, una pequeña voz dentro de ella susurraba que aún había tiempo para actuar. Era el momento decisivo, podía dejar que el miedo y el rencor la arrastraran, o podía subir y ser la voz de aquellos que, como su madre, habían sufrido demasiado. Al día siguiente, al despertar, Valeria se sintió con la necesidad de hacer algo concreto. No quería decepcionar a su madre, ni a su comunidad, ni a sí misma. Decidió que era hora de transformar el dolor en acción. Mientras su madre permanecía en su habitación, sumida en la tristeza, Valeria tomó su teléfono y se puso en contacto con los chicos del barrio. Les habló sobre un evento que había pensado, una feria comunitaria, un espacio para reunir talento local, para que todos mostraran no solo su humanidad, sino su potencial. Estaba nerviosa, pero la chispa de esperanza iluminó su camino. Con cada mensaje que enviaba, con cada voz que escuchaba en su vida, el espíritu de su madre le daba fuerzas. Tejiendo conexiones con amigos que compartían su visión, comenzaron a planificar la feria, comida típica, música en vivo, actividades para los niños. Mientras el espíritu de la comunidad comenzaba a unirse, algo hermoso emergía de las cenizas de la tristeza. La fecha se acercaba rápidamente y el ajetreo de los preparativos llenaba las calles.
Valeria dirigía con determinación, pero siempre había un rincón oscuro de su corazón que recordaba la pérdida. En las noches, a menudo, los recuerdos de su padre empezaban a atormentarla. ¿Y si él se enterara? ¿Qué diría? Un miedo antiguo, como un eco, encontraba su camino hasta ella. Sin embargo, en esos momentos, el recuerdo de su madre la impulsaba a seguir adelante. Ella había luchado tanto, había enfrentado tanto dolor. Y si su sacrificio podía abrir un nuevo camino para ellos, la noche antes de la feria, Valeria se sentó en el patio, sintiendo la brisa acariciar su rostro. Miró las estrellas, como si buscara respuestas en sus destellos. A lo lejos, los ruidos del barrio eran un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Sus manos nerviosas se apretaron. ¿Sería capaz de cambiar la narrativa de su apellido? Al amanecer del gran día, las calles de Culiacán se llenaron de gente. El olor de los tamales y el sonido de guitarras parecían invitar a todos a salir de sus casas, dejando atrás la tristeza, al menos por un tiempo. Valeria se sentía viva, inspirada por el bullicio y la risa que la rodeaba. Pero en ese momento de alegría, no pudo evitar que los ecos del pasado aparecieran en su mente. Mientras se movía entre los grupos, recibió un mensaje anónimo en su teléfono: recuerda de dónde vienes, no puedes escapar de tu legado. Su corazón dio un vuelco, el miedo la envolvió de nuevo. ¿Era una amenaza? ¿Debería preocuparse por la llegada de personas ligadas a su pasado? La duda se instaló en su estómago mientras miraba a su comunidad sonriendo, completamente ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. A medida que la feria continuaba, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba organizando un evento, estaba creando un símbolo de resistencia. Pero, ¿podría llevar a cabo su propósito sin que el pasado la alcanzara? Una sombra más profunda que antes seguía acechando. Lo que no sabía Valeria era que ese mensaje no era más que el comienzo de una serie de eventos que llevarían a su vida en una dirección inesperada. Valeria respiró hondo, tratando de disipar el nudo en su garganta mientras observaba la feria avanzar. El ambiente alegre llenaba sus sentidos, colores vibrantes, risas contagiosas, el aroma tentador de los alimentos que ofrecían los puestos. Pero a pesar de la energía que la rodeaba, su corazón latía rápido, como si supiera que lo peor estaba por venir. A medida que pasaban las horas, el eco del mensaje seguía retumbando en su mente. Recuerda de dónde vienes. Cada vez que escuchaba una guitarra o veías a un niño jugar, la sensación de libertad se mezclaba con la sombra de su legado. ¿Qué significaba realmente no poder escapar? Las miradas curiosas de los vecinos apuntaban hacia ella, y la sonrisa que había trabajado tan duro en mantener se sentía, lentamente, como una máscara. En un rincón, vio a una mujer mayor, la abuela de un amigo de la infancia. Se acercó lentamente, esperando que la sabiduría de la vida le ofreciera alguna respuesta. ¿Te encuentras bien, Valeria?, preguntó la mujer, sus ojos reflejando un fondo de conocimiento. Es solo un día emocionante, respondió ella, sonriendo forzadamente. La emoción siempre lleva consigo al miedo. No olvides que la felicidad es un tesoro que hay que cuidar. Valeria sintió que esas palabras provocaban un cambio dentro de ella. La felicidad y el miedo, siempre de la mano. Y en su pecho, el deseo de hacer algo significativo se intensificó. La feria no era solo un evento, era su forma de gritar al mundo que el apodo que llevaban sus padres no la definiría. Pero eso requería valentía. Mientras tanto, un grupo de jóvenes comenzó a congregarse, llamando su atención. Uno de ellos, Marco, un amigo de la infancia, subió al improvisado escenario con su guitarra. La música llenó el lugar, y el canto emocionante de su voz atrapó a todos. Valeria sonrió, sintiéndose parte de algo grande, algo que podría balsamar cualquier herida. Sin embargo, la sensación de inquietud seguía danzando en su interior, como un nombre en la punta de la lengua que se negaba a ser pronunciado. A medida que Marco tocaba su última canción, un ruido distante hizo que la multitud diera un paso atrás. Valeria, con el corazón en la garganta, vio a un grupo de hombres acercarse. Su presencia, con chaquetas de cuero y miradas desafiantes, era un recordatorio de que la paz que había logrado establecer era frágil. Valeria, llamó uno de ellos, el tono de su voz recordándole el eco del mensaje anónimo. Ella se congeló, mirando al grupo con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quiénes son?, preguntó a Marco, tratando de mantener la calma. No lo sé.
Pero no parecen de aquí, respondió él, mirando a los recién llegados con cautela, acelerando su pulso. Valeria se acercó al grupo con más determinación de la que sentía. Era momento de enfrentar la sombra. El murmullo de la multitud se intensificaba, las sonrisas se desvanecían mientras los ojos se volvían hacia ella. Tenía que encontrar la fuerza para demostrar que no era lo que su apellido representaba. Cuando se plantó frente a ellos, el mismo hombre que había gritado su nombre tomó un paso hacia adelante. Sus ojos oscuros la examinaban, y ella sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. «Vine a buscarte, Valeria», dijo el hombre, y el aire se llenó de una tensión electrizante. La feria, una manifestación de esperanza y resistencia, ahora estaba en el centro de un dilema del que no podía escapar. ¿Qué quería realmente este hombre de ella? ¿Iba a aceptar el legado que trataba de evitar? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero sabría que al igual que su madre había luchado, también ella debería enfrentarse a su destino. Mientras el sonido de la fiesta se desvanecía por un instante, Valeria sintió que la vida le ofrecía, al fin, una oportunidad. Una oportunidad para cambiar el rumbo, para convertir su dolor en poder. Pero, ¿qué precio tendría que pagar? La decisión que tomara esa tarde podría definir no solo su futuro, sino también el de su comunidad. ¿Se alzaría como una hermana de la esperanza o caería de nuevo en el oscuro legado de su familia? Valeria sintió como el aire se volvía espeso, como si cada mirada la empujara contra la pared. El hombre dio un paso más cerca, su rostro medio cubierto por la sombra, pero su presencia era innegablemente amenazante. La música del escenario se desvaneció, dejando solo un murmullo inquieto como telón de fondo. «No estás sola», Valeria continuó, su voz como un susurro afilado. «Sabemos que estás aquí, y venimos a ofrecerte algo. El mundo que has tratado de dejar atrás no te dejará ir tan fácilmente». La multitud respiró al unísono, y Valeria sintió que el peso de sus palabras caía sobre su pecho. Ella no quería nada de lo que él ofrecía, su vida había consistido en huir de aquello, de romper cadenas. Pero la realidad era que cada rincón de su existencia estaba teñido por el legado de su familia. «Yo elegí otro camino», replicó Valeria, intentando que su voz sonara firme, aunque temblaba por dentro. «No soy como ellos», el hombre sonrió, una expresión fría que quebraba su intento de demostrar fortaleza. Se cruzó de brazos y le lanzó una mirada que parecía leer su alma. «¿En verdad crees que puedes escapar de tu legado? El pasado nunca se apaga, Valeria. Es parte de ti, como las raíces de un árbol». Ella sintió una punzada en el corazón. Aquel mensaje se repetía sin cesar en su mente. No quería aceptar que su historia estaba escrita antes de nacer, pero el peso de su apellido la seguía. Recordó el consejo de la mujer mayor: ser feliz era un desafío constante. La tensión creció, la multitud apenas se atrevía a respirar. Marco, desde el escenario, parecía contemplarla con ojos preocupados. Sabía que ella se enfrentaba a un dilema que iba más allá de sí misma. Valeria decidió que no podía retroceder. «Quizás no puedo cambiar de dónde vengo, pero puedo decidir cómo vivir mi vida. No me interesa tu oferta». El hombre arqueó una ceja, y sus labios se curvaron en un gesto de curiosidad. «Eso es lo que todos dicen, hasta que se enfrentan a la realidad. A veces, Valeria, la vida decide por ti, y lo que parece ser una elección se convierte en una trampa». Una parte de ella quería ceder, dejar que el miedo hablara, dejar que lo inevitable se llevara su determinación. Pero en su interior, la chispa de rebeldía crecía más fuerte. «Entonces, que la vida decida. Pero yo no tengo miedo de enfrentar lo que venga». Fue entonces cuando un grito atravesó la feria. Una mujer en el fondo, a la que Valeria reconocía, señalaba con desesperación. El grupo de hombres se giró, confundido. Valeria, aún conteniendo la respiración, comprendió que todo el pueblo observaba la escena, cada mirada aferrándose a la tensión palpable. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, con el corazón latiendo más rápido que nunca. Los murmullos crecieron, y el hombre que la había encarado se giró hacia ella de nuevo, sus ojos destilando intención. «Parece que el pasado tiene sus propias prioridades». Se acercó un poco más. «¿Estás lista para saber lo que significa tu verdadero legado?». Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, dejándola atrapada entre lo que era y lo que podría llegar a ser. La pregunta ya no era si podría cambiar su destino, sino si estaba dispuesta a enfrentar la verdad de su historia,
cualquier que ésta fuera el eco de la feria, los rostros conocidos, la música olvidada se volvían un telón de fondo ante la urgencia que la llamada del hombre representaba. Todo se desvanecía, excepto el latido de su corazón gritando por respuestas que se sentían al alcance, pero por el momento, inalcanzables, y justo cuando parecía que estaba a punto de perder el rumbo, un viejo conocido apareció entre la multitud. La mirada de su madre, reflejada en una joven que se acercaba. ¿Cómo podía ser posible? Su corazón se detuvo por un instante. Valeria, gritó ella, mientras la esperanza crecía desbordante y peligrosa. Necesito que vengas conmigo ahora. La elección estaba frente a ella, y con cada segundo que pasaba, el futuro se tornaba más incierto. ¿Qué verdad se le revelaría? ¿Su legado la atraparía, o la liberaría al final? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y la carga del pasado comenzaba a resquebrajarse en su mente. El grito resonó en el aire como un trueno, electrificando a la multitud. Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras su madre, esa figura que creía perdida entre el desierto del olvido, se acercaba con pasos decididos. La joven no sabía si las lágrimas que brotaban de sus ojos eran por alegría o por el tremor de la incertidumbre. El resto de la feria parecía desvanecerse, dejando a ambas mujeres en el centro de un torrente de emociones. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria, su voz temblando por la mezcla de sorpresa y anhelo. La mujer que alguna vez había sido su refugio, su fortaleza, ahora parecía frágil pero decidida. Con un giro de su mano, hizo un gesto hacia el grupo que los rodeaba, sus ojos amplios llenos de preocupación. Tenía que encontrarme contigo, Valeria. Hay cosas que no entiendes, cosas que son vitales. El hombre a su lado sonrió con desdén, disfrutando del caos que había desatado. Este es un buen espectáculo, ¿no creen?, dijo, alzando la voz como si fuera un maestro de ceremonias. La multitud se encogió, escudriñando la tensión que cocía en el aire. Valeria, saturada de confusión y determinación, se aferra a su madre. El abrazo era urgente, apremiante y cargado de recuerdos. Mamá, tengo miedo. ¿Qué significa esto?, susurró mientras los murmullos crecían alrededor de ellas. Su madre la miró con seriedad, como si pesara cada palabra antes de hablarlas. El legado es más complejo de lo que piensas. No tenemos el control total sobre nuestras vidas, Valeria. Pero hay formas de enfrentarlo, de usarlo para bien, de transformarlo. Las palabras de su madre resonaban como un eco familiar, llenas de amor y a la vez de advertencia. Valeria había aprendido a sobrevivir, a desafiar el destino que otros esperaban de ella. Pero jamás había considerado que, de su propia sangre, pudiera brotar una oportunidad de transformación. Pero eso no es lo que ellos quieren, gritó Valeria, ya se había enfrentado al hombre de la sombra, incapaz de contener la rabia. Quieren que regrese a ese mundo. La expresión del hombre cambió, perdiendo un poco de esa confianza que lo había estado rodeando. ¿Quién te busca? Busca más que solo tu cuerpo, busca tu verdad, lo que realmente eres. Y esa herencia no podrá ser ignorada, Valeria. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras ahogaban sus intentos de mantener la cabeza en alto. Patrón, legado, destino, ¿acaso todos estos conceptos estaban enredados en su alma, como raíces de un árbol que no podía arrancar? Ante la incapacidad de responder adecuadamente, se giró hacia su madre, buscándole ayuda en la expresión de sus ojos. Pero lo que encontró fue incertidumbre. Un destello de temor. No quiero ser parte de eso, dijo Valeria, rabiosa, alzando la voz por encima del murmullo. Quiero ser libre. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, sus miradas fijas en ella, como si esperaran que una chispa encendiera el escenario de la revelación. Pero todo lo que Valeria vio fueron sombras, los rostros de la gente que significaban su historia, que la amaban y la temían. A veces, la libertad no se encuentra en escapar, respondió su madre suavemente. A veces, está en la aceptación. Las palabras fueron un golpe para Valeria. ¿Aceptar lo que era? ¿Lo que la rodeaba? Esa idea parecía ser un puñal que se hundía más profundo en su corazón. Una respuesta a sus preguntas, pero una carga pesada. Lentamente, empezó a comprender que tal vez debía enfrentar, más que huir. El grupo a su alrededor se sentía expectante, cada mirada 1000 veces más intensa que la anterior. Y en medio de todas esas emociones, el hombre de sombras se acercó una vez más, ya no sorprendido, sino sediento de respuesta. Entonces, Valeria, ¿naciste para romper las cadenas o para llevarlas con gracia? ¿Cuál será tu elección?
antes de que pudiera abrirse camino hacia sus sentimientos, el grito de una sirena rompió el aire. El clamor se intensificó. La ferocidad de la realidad se avecinaba. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Una decisión se gestaba en ella. Apremiante y feroz. La mirada de su madre permanecía fija, llena de amor y desafío. Sin embargo, el estruendo se palpaba cada vez más cerca, haciendo que su corazón palpitara más rápido. Valeria enfrentó al hombre, y antes de que pudiera dar un paso atrás, los ecos del pasado parecieron susurrarle al oído. No sé qué me espera, pero esta vez no daré un paso atrás. Valeria dio un paso adelante, lista para enfrentar lo desconocido. La elección estaba hecha. Pero al girarse hacia su madre, un rayo de comprensión cruzó su mirada. ¿Qué viene ahora? Y en su pregunta, resonó el eco del futuro. Valeria sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La electricidad de la tensión la envolvía mientras los murmullos de la multitud se convertían en un rugido ensordecedor. Las luces de la feria titilaban como estrellas lejanas en el vasto cielo, pero para Valeria, todo se reducía a un solo punto, la figura de su madre y el hombre de sombras que esperaba su respuesta. No estoy aquí para conformarme, dijo, con la voz firme, a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Mi vida es mía, y no necesito un legado que me ancle al pasado. La multitud pareció contener el aliento. La mirada del hombre se tornó amenazante, sus ojos como dos rayos que acechaban. El pasado nunca se olvida, Valeria. Es parte de lo que eres. Puedes intentar huir, pero eventualmente, siempre te atrapará. La madre de Valeria hizo un movimiento hacia adelante, su rostro empapado de robo y decisión. Escucha a tu hija, hay más en juego de lo que crees. Este no es solo un juego, Valeria. Las fuerzas que hemos desatado son más grandes que nosotros. Valeria sostuvo la mirada de su madre, buscando una chispa de esperanza en esos ojos que una vez le dieron refugio. Pero en esta ocasión, ella misma era la única que podía encender esa llama. A su alrededor, la feria se había transformado en un escenario de luces brillantes y sombras amenazantes. ¿Y qué quieres que haga, mamá?, preguntó Valeria, su voz resonando entre el estruendo de la multitud. Aceptar mi destino como un regalo envenenado. El hombre de sombras sonrió, una risa oscura que parecía hacer eco en el fondo del alma de Valeria. La verdadera fuerza radica en tu entendimiento, Valeria. Comprender lo que te define te dará el poder que necesitas para romper esas cadenas, o para cargar con ellas. Todo depende de ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, y en ese momento, vio su reflejo en los ojos de la gente que los rodeaba. Se dio cuenta de que la multitud no solo la observaba. Eran testigos de su batalla interna, de su lucha contra dos legados, el de su madre y el de un destino impuesto. ¿Y si decido escribir mi propia historia?, dijo, casi sin saber que lo pensaba en voz alta. Hay espacio para eso. Su madre tomó la mano de Valeria, con una calidez que la invadió de esperanza y miedo a partes iguales. Tu vida es tuya. Puedes crear la ruta que desees, sea cual sea el camino que elijas. Pero debes estar dispuesta a enfrentar lo que venga con valentía. La multitud comenzó a murmurar una vez más, como si la decisión de Valeria pudiera cambiar el curso del destino por completo. Pero en ese instante, algo en el aire cambió. Un sonido retumbante surgió del horizonte, más potente que la sirena anterior, como un eco de las decisiones aún no tomadas. Valeria miró hacia el fondo de la feria, donde las luces titilantes se ocultaban detrás de una neblina oscura. El hombre de sombras frunció el ceño, y su sonrisa desapareció, dejando solo un rastro de inquietud en su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Tal vez sea el mismo destino que has temido, respondió el hombre, su tono ahora más grave. No puedes escapar de lo inevitable, Valeria. La madre de Valeria la apretó entre sus brazos, pero ya no era un refugio, era un recordatorio de lo que estaba en juego. El silencio se hizo palpable, hasta que el ruido resonante se hizo más fuerte, y todos atisbaron hacia el horizonte que emanaba un resplandor ominoso. Valeria sintió su corazón latir con fuerza, un tambor de guerra resonando en su pecho. No tengo miedo, declaró, aunque en su interior el miedo se agazapaba. Estoy lista para descubrir lo que realmente soy. Y entonces, el estruendo se disparó y el mundo comenzó a temblar. La decisión había sido tomada, pero ¿sería esa elección suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La mirada desafiante del hombre de sombras retumbaba en su mente mientras la oscuridad se acercaba. ¿Qué misterios y revelaciones se ocultaban en la bruma que se levantaba ante ellas, con el futuro en un hilo?
Valeria se adentró en la neblina con su madre a su lado. Un nuevo amanecer les aguardaba, pero el precio que debían pagar por su libertad podría ser más alto de lo que habían imaginado. ¿Estaban realmente preparadas para lo que venía? El eco de su decisión resonó en su mente: seré capaz de abrazar tanto la luz como la oscuridad que hay en mí. Valeria avanzó con firmeza a través de la neblina, sintiendo como la mano de su madre apretaba la suya. El paso de ambas resonaba en el silencio, como un latido en una sala vacía. El rugido del horizonte se intensificaba, como si el universo estuviera aglutinando todas las fuerzas en su contra. Valeria no podía evitar preguntarse si el hombre de sombras había estado en lo correcto. ¿Podría la oscuridad que se aproximaba ser parte de su propia historia, o simplemente sería el fin de todas las posibilidades? A medida que se adentraban en la bruma, el aire parecía cambiar, impregnándose de una mezcla de olores, tierra húmeda, metal oxidado, y un perfume lejanamente familiar que le hizo detenerse un instante. Valeria cerró los ojos y se concentró, tratando de recordar. Fue entonces cuando lo sintió, un eco de su infancia, un rincón de su vida que había creído olvidado. La risa de su madre, la calidez del hogar, la promesa de un futuro distinto. ¿Acaso todo eso se había perdido en el viaje hacia lo desconocido? «Mamá, ¿qué vamos a encontrar aquí?», preguntó, sintiendo que la incertidumbre era un mar del que no podía escapar. «Solo tú puedes responder a eso», replicó su madre, su voz resonando con una autoridad que Valeria rara vez había escuchado. A veces, enfrentarse a lo que somos es el primer paso hacia la libertad. Por un momento, la bruma se disipó y ante ella se alzó un lugar sombrío y majestuoso, como un escenario anticuado esperando a ser descubierto. Las luces de la feria parecían novas, closest a un murmullo distante, como si el eco de la multitud aún aguardara su reacción. El hombre de sombras ahora estaba más cerca, observando desde la penumbra. Su presencia era abrumadora, pero Valeria sentía cómo la determinación brotaba desde su interior. Con cada paso al frente, pisaba sueños rotos y esperanzas perdidas, pero también la imagen de un futuro que solo ella podía tañer. «¿Qué haces aquí?», preguntó, levantando la mirada al enigmático hombre, su voz firme aunque su corazón sudoroso. Él sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no parecía aterradora. Era más una mueca de admiración, como si supiera algo que Valeria aún ignoraba. «He venido a mostrarte tus posibilidades. La elección que has hecho es fuerte, pero ¿estás dispuesta a aceptar lo que eso implica? La luz y la oscuridad no son solo opuestos, Valeria. Son dos caras de la misma moneda». Valeria sintió que el corazón le latía con más fuerza. La lucha principal no era solo contra él, sino dentro de ella misma. Esa batalla la definiría y marcaría su camino. Su madre se mantuvo firme a su lado, una presencia sólida en un mundo que amenazaba con desmoronarse. «Es momento de que descubras el poder que llevas dentro», dijo la madre, como si leyera los pensamientos de Valeria. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y orgullo. «Tienes que aceptar ambas partes de ti, las que amas, y las que temes. Solo así podrás forjar tu cumplimiento». Las palabras resonaron en su mente. En aquel instante, la neblina pareció dispersarse, revelando caminos inexplorados. De repente, no había vuelta atrás, solo adelante. Valeria alzó la vista, y su mirada encontró la del hombre de sombras. «Estoy lista para enfrentarme a lo que soy», declaró, con voz resonante. «Entonces acompáñame», respondió él, lentamente extendiendo su mano hacia ella, ahora en un gesto de alianza más que de amenaza. Valeria tomó aire, sintiendo el peso de su pasado a sus espaldas, pero sus ojos estaban fijos en el futuro. Su madre la observaba con una mezcla de orgullo y temor, como si dudar en ese momento fuera una traición. Pero mientras más se acercaba a la oscuridad, más clara se tornaba la luz que llevaba dentro. «Mamá», gritó, volviéndose hacia ella. «Estaré bien. Confía en mí». Entonces, mientras un resplandor fulgurante emergía en el horizonte, supo que esa era la entrada a su verdad. Y con un salto, se adentró en la penumbra de lo desconocido, su corazón vibrando con la esperanza de un nuevo comienzo. Al otro lado, los ecos del pasado y las sombras del presente se conjurarían. ¿Sería capaz de aceptar la verdad de su linaje y transformarla en su propia fortaleza? ¿Qué nuevos desafíos la aguardaban en este camino inesperado? La neblina oscura pareció tener vida propia, arrastrando consigo las promesas de sus decisiones. Valeria sintió que una nueva era se posaba ante ella, una que definiría la trayectoria de su vida en formas que nunca soñó.
Valeria sintió como el viento a su alrededor se tornaba más fuerte, un aliento helado que parecía empujarla hacia adelante. El hombre de sombras la miraba con ojos que chisporroteaban en la penumbra, llenos de enigmas. No había vuelta atrás. La decisión ya estaba tomada. Pero, ¿qué significaba realmente esa elección? El suelo bajo sus pies se tornó resiliente, como si cada paso que daba resonara en las memorias de quienes la precedieron. La feria, antes un lugar de alegría y risas, ahora tenía un aire de melancolía. Las luces titilaban como estrellas olvidadas, recordándole los días felices de su infancia, antes de que las sombras de la traición y el miedo se alzaran sobre su hogar. Este lugar fue una vez un refugio, dijo el hombre de sombras, como si sintiera sus pensamientos. Pero cada historia tiene su tiempo. El tuyo está a punto de renacer. Valeria respiró hondo, atrapando la mezcla de temor y emoción. ¿Sería posible que alguien como ella, con un legado tan complicado, pudiera reinventarse? Su madre todavía estaba a su lado, incluso en la penumbra, con una fuerza inquebrantable. ¿Cómo podría perderse en la sombra de su propia historia sin defraudarla? ¿Qué hay de mis errores?, susurró, con el peso de todas sus acciones anteriores pesando como plomo en su pecho. Los errores no solo son sombras, Valeria. Son lecciones. Te definirán, pero no tienen por qué definir tu futuro. La voz resonó en su mente. Curiosamente, una chispa de autoaceptación empezó a encenderse, como pequeñas llamas que ardían suavemente en su interior. Se dio cuenta de que la luz y la oscuridad no solo existían en el mundo, vivían dentro de ella. Estamos en el umbral de lo desconocido, pero tienes el poder de dar forma a lo que está por venir, continuó el hombre de sombras. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? Valeria miró a su madre, sus ojos reflejaban un amor puro, pero también un sutil anuncio de preocupación. Era un amor que había resistido tormentas y guerras. Sin decir una palabra, Valeria sintió que la fortaleza de su madre iluminaba su camino. Estoy lista. Pero no solo para mí, quiero que nuestra historia cambie. Quiero que el legado de mi familia sea de esperanza, no de sufrimiento, respondió, su voz más fuerte esta vez, resonando con un nuevo propósito. Detrás de ellas, la niebla comenzó a desvanecerse, dejando ver vislumbres de un paisaje vibrante, lleno de colores y vida, que parecía dibujar el futuro que anhelaba construir. El aire tomó un sabor fresco y dulce, como un nuevo amanecer que prometía transformaciones. Así es como se comienza a escribir tu nueva historia, dijo el hombre de sombras, mientras se escurría un poco hacia la luz que empezaba a brillar, pero antes de que pudiera dar un paso más, el suelo bajo sus pies se agrietó y el cielo se oscureció nuevamente. Las sombras comenzaron a arrastrarse alrededor de ellos, como si quisieran reclamar lo que estaba surgiendo. Un susurro frío se coló entre la neblina, trayendo consigo ecos de advertencias: si te adentras, no habrá marcha atrás. ¿Lo entiendes, Valeria? Valeria sintió su corazón acelerado, pero la resolución alcanzaba su apogeo. La incertidumbre se mezclaba con la emoción. ¿Qué pasaría si fallaba? Pero fallar era parte del aprendizaje, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Lo entiendo, respondió, con determinación. Estoy lista para todo, y con eso, se acercó un paso más al hombre de sombras, que parecía brillar con una luz que no pertenecía a la oscuridad. La chispa que había encendido dentro de ella se hacía más fuerte. Pero justo en ese instante, un grito resonó a lo lejos, como el eco de un pasado que aún no había sanado. Valeria se detuvo, su corazón luchando entre el impulso de avanzar y la necesidad de descubrir lo que quizás aún la perseguía. Su madre, alarmada, notó la tensión que se apoderaba de Valeria. ¿Qué estás sintiendo?, preguntó, entrelazando sus dedos con los de su hija. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué elegiría Valeria en ese momento decisivo? ¿Continuar hacia la luz y enfrentar su nuevo destino, o regresar a buscar lo que quedó atrás? La elección se cernía ante ella, y aunque cada camino ofrecía riesgos, su corazón latía ante la promesa de un futuro brillante. Pero lo que aún no sabía era lo que aquella elección traería consigo, y un nuevo eco surgió, revelando una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Sería esta la verdadera prueba de su valentía? Valeria se quedó paralizada, escuchando el eco del grito que resonaba en su mente como un tambor distante. Era un sonido cargado de desesperación, pero también de esperanza, y su contenido la llenaba de dudas. Con cada pulso de su corazón, la imagen de su madre al lado, firme y amorosa, se volvía más clara. La decisión no solo repercutía en ella, sino en aquellas raíces profundas que la ataban a su historia familiar. No puedo simplemente irme sin saber, murmuró,
su voz apenas un susurro. Vio la preocupación en los ojos de su madre, y eso la sacudió. Pero más que temor, comenzó a aflorar un sentido inquebrantable de curiosidad. El hombre de sombras se detuvo, observándola con un interés renovado, como si supiera que estaba a punto de cruzar un umbral primordial. Se acercó un poco más, dejando que la luz envolviera su figura escurridiza. A veces, enfrentar el pasado es el único camino para liberarte. La valentía no solo se halla en avanzar, también reside en mirar lo que has dejado atrás, dijo con una voz suave pero resolutiva. Valeria apretó la mano de su madre con fuerza, sintiendo que esta era una decisión que tomaban juntas. Las sombras a su alrededor empezaron a distorsionarse, haciendo que el mundo pareciera girar. De pronto, el aire se volvió denso con el peso de memorias olvidadas. ¿Y si encuentro algo que no quiero ver?, preguntó, el miedo atravesando su voz. El hombre de sombras inclinó levemente la cabeza, como si compartiera su vulnerabilidad. Lo que enfrentas puede enseñarte a sanar. La única forma de cerrar un capítulo es entender lo que en él ocurrió. Tal vez haya luz en esa oscuridad. Con un último vistazo hacia su madre, Valeria sintió el amor que resonaba en cada fibra de su ser, llenándola de valor. La niña asustada que alguna vez fue empezaba a disiparse. Sin embargo, aún le quedaba un atisbo de dudas. Está bien. Regresaré a buscar lo que dejé atrás, declaró, con una determinación ardiente. Aquella decisión provocó una onda de calor en su pecho, como una promesa renovada. La niebla se disipó momentáneamente, dejando entrever una versión distorsionada de la feria que había conocido de niña. Las luces abrumadoras parpadeaban como si intentaran comunicarse con ella. Había risas distantes, ecos de recuerdos que se entrelazaban en su mente, haciéndola sentir nostálgica, pero también expectante. De repente, el paisaje se transformó ante sus ojos. Los colores se intensificaron y los gritos se hicieron más claros. Ella estaba allí, en medio de un día soleado, bajo un gran toldo de colores vibrantes, rodeada de amigos que reían y celebraban. Su infancia se desplegó frente a ella como un tapiz en movimiento, pero todo terminó abruptamente, la risa convirtiéndose en un murmullo de angustia, como si de pronto una sombra hubiera cubierto el sol. No lo olvides, Valeria. La voz del hombre de sombra resonó en su mente. Ser valiente también implica enfrentar tu dolor. Pero ten cuidado, la verdad puede ser más compleja de lo que imaginas. Valeria apretó los puños, sintiendo que estaba lista para desentrañar ese laberinto de emociones. Se sintió impulsada a avanzar, enfocándose en la luz que emanaba del hombre de sombras. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, el aire se transformó en un remolino, dejando una sensación de caos y temor. Los gritos comenzaron a resonar de nuevo y las luces a parpadear, más intensas que nunca. Su madre la miró con amor pero con una preocupación palpable. ¿Estás segura, Valeria?, preguntó, su voz temblando ante el desasosiego que sobrevenía. Lo estoy, mamá. Pero debo saber lo que significa realmente este legado. Quiero descubrir qué me hizo ser quien soy, respondió, la resolución brillando en su mirada, y así, en ese instante, el suelo se agrietó bajo sus pies y una energía poderosa la empujó hacia adelante, llevándola hacia un abismo de recuerdos y revelaciones escondidas. Pero, justo antes de caer, un grito resonó, más fuerte que el anterior. Era un grito lleno de advertencias, un eco que la alcanzaba. Valeria, no te olvides de tu verdadero origen. La urgencia de la advertencia vibró en su ser, llevándola al borde del camino. Valeria sintió que se acercaba a algo monumental. ¿Cuál era el verdadero secreto de su pasado? La pregunta pululaba en su mente, y con cada segundo, su corazón latía más fuerte, empujándola hacia adelante en el inesperado viaje que comenzó. Lo único que sabía era que estaba a un paso de conocer la verdad, y de lo que eso significaba para su futuro. ¿Podría, al final, transformar su dolor en esperanza? Valeria se sintió caer, pero no temió. A medida que la bruma giraba a su alrededor, comenzó a entender que cada paso hacia adelante era también un paso hacia su propia verdad. Su infancia, su legado, y su dolor se entrelazaban en un tapiz que necesitaba ser desenredado. De repente, el paisaje cambió. Regresó a la feria en su mente, donde risas y colores solían predominar antes de que la sombra de su linaje la envolviera. En su corazón, un rayo de esperanza se encendió. Encontrarse con sus recuerdos le otorgó la fuerza que sentía que la había abandonado. Tenía que enfrentar aquello que había enterrado dentro de sí, y hacerlo con valentía. Comenzó a caminar de regreso a la realidad, sintiendo como la energía del hombre de sombras la envolvía,
pero también la sostenía. Recuerda, Valeria, la valentía no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. La voz resonó en su mente. Trató de aferrarse a esa idea mientras se sumergía más en su historia. Finalmente, frente a ella, se alzaba la imagen de su madre, sonriendo entre las luces parpadeantes de la feria. Valeria sintió el amor cálido que emanaba de su figura y dio un paso más. La música llenaba el aire, una melodía que parecía resonar con su propia esencia. La multitud volvió a surgir, sus rostros llenos de esperanza estaban allí para apoyarla. «No estás sola», parecía decirles. «Mamá, estoy lista para enfrentar nuestro legado», declaró, alzando la voz sobre el murmullo de la multitud. En ese instante, comprendió que no podía cambiar su historia o la de su madre, pero sí podía decidir cómo vivirla. La mirada de su madre se iluminó con orgullo y amor. «Así es, Valeria. Recuerda que, como mujer fuerte, puedes usar esta historia para inspirar a otros. Permite que nuestro pasado se convierta en un faro de esperanza». En lugar de una sombra, la neblina comenzó a levantarse a su alrededor, como si el cosmos respondiera a su declaración. La claridad la envolvió, y en ese momento, se sintió libre. Su corazón, antes aprisionado por el miedo, ahora latía con propósito. Valeria giró y se enfrentó al hombre de sombras. «No necesito dejarme definir por un legado que solo trae sufrimiento ni seguir el camino que otros han trazado para mí. Estoy creando mi propia historia, y será un viaje de luz y transformación». El hombre de sombras la observó, sus ojos llenos de sorpresa. «Ese es el primer paso, Valeria. La verdad siempre ha estado dentro de ti. Pero recuerda, esto será solo el comienzo». Con un movimiento firme, Valeria levantó la mano hacia el horizonte. La bruma se disolvía y la luz del nuevo amanecer comenzaba a brillar ante ella. Aquella luz era la representación de las decisiones que pronto tomaría, llevar a su comunidad hacia un futuro distinto, donde el amor y la esperanza triunfarían sobre el dolor. Mientras la multitud comenzaba a replicar su energía, Valeria sonrió, sintiendo como el eco de la risa y la alegría inundaban el ambiente. «Hoy es el inicio de una nueva vida para todos nosotros. Juntos, vamos a reescribir nuestra historia». La fiesta en la feria se transformó en un evento inmortal, donde cada rostro brillaba con la promesa de un cambio real. Las sombras del pasado se disipaban, y en su lugar, brotaba una nueva realidad, donde todos tenían un papel que desempeñar. Valeria miró a su alrededor, vio a su madre allí, riendo, abrazando a los amigos y a cada niño que alguna vez había soñado. La felicidad era palpable, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su futuro era brillante y lleno de posibilidades. Cuando la música llenó el aire nuevamente, Valeria levantó la mirada hacia el cielo. Allí, había una pléyade de estrellas brillando intensamente, aquellas que simbolizaban el milagro de ser quienes eran, simplemente, humanos, capaces de amar y enfrentar sus demonios. Era el momento culminante de su historia. En ese instante, un nuevo capítulo nacía, un legado de esperanza y valentía en el que nunca olvidaría su pasado, pero se comprometería a construir un futuro que cambiaría todo. Y mientras la comunidad se unía en una celebración de amor y renovación, Valeria supo que había encontrado su propósito. Estaba lista para aventurarse en lo que vendría, armada con la fuerza de su historia y el apoyo inquebrantable de su familia. Nunca había estado más orgullosa de ser quien era. Este capítulo había terminado, pero el siguiente comenzaba a escribirlo ahora. Te invito a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que nuestra comunidad brille.